Podolsky, quienes disertarán Service Design, creando experiencias innovadoras para clientes en canales digitales. Guillermo Gindi es ingeniero MBA, empresario, consultor independiente y docente universitario, ingeniero en informática de la Universidad Nacional de La Matanza y máster en administración de empresas del IAE Business School, especializado en CRM y marketing relacional, Service Design y Digital Customer Experience. Además cuenta con un posgrado en innovación en el IAE Business School. Es fundador y presidente de Positive, empresa especializada en tecnología aplicada al relacionamiento con clientes. Es director general de modernización e innovación tecnológica en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesor de empresas y organismos públicos con más de 15 años de experiencia en la industria tecnológica. Es asesor del Ministerio de Justicia de la Nación, Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Racing Club, entre otros. Nicolás Podolsky es socio fundador y director comercial de la empresa Joysen, compañía dedicada al desarrollo e implementación de plataformas para potenciar la gestión de canales y servicios digitales. 20 años de experiencia en la industria de los centros de atención, dedicado al estudio y aplicación de mejores prácticas en Customer Experience. Su recorrido profesional incluye una amplia trayectoria en empresas multinacionales como Habana. Les dejo con agua. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar. En lo personal, bueno, es la primera vez que me toca participar de este congreso y la verdad es que les agradezco a todos por estar acá. Con Guillermo, que va a compartir conmigo estos pequeños minutos. Acércate. Lo que nos planteamos, teniendo en cuenta un poco el contexto del congreso, que estamos todos hablando de experiencias al cliente y esta revolución digital, es un poco entender cuáles son los desafíos que tenemos por delante y qué herramientas tenemos hoy disponibles como para crear experiencias positivas para los clientes, ¿no? Entonces, un poco para pensar en lo que viene, en el futuro, en lo personal siempre me gusta revisar un poco el pasado, ¿no? Entender cómo llegamos hasta acá. La historia de los países, las religiones, año tras año nos cuentan la historia, nos cuentan quiénes fueron nuestros patriarcas, quiénes fueron nuestros héroes, nos cuentan las batallas que perdimos, las que ganamos, y nos sirve no solamente para no volver a cometer los mismos errores, sino también para entender cómo llegamos hasta acá, ¿no? Entonces, para entender un poco cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos a esta revolución digital y los caminos que parecen obvios a la automatización, se me ocurrió compartir con ustedes un caso, ¿sí? Hablar acerca de un caso de experiencia, un caso real, que nos permite entender un poco cómo es que llegamos a este momento. Nosotros desde Joysen, desde el 2010, que venimos evangelizando un poco en el mercado acerca de la necesidad de explorar y poner foco en los canales digitales y sobre todo en las redes sociales para entender la importancia de brindar un servicio de atención en estos canales. Y tuvimos la suerte de participar junto con la empresa Cablevisión, que Cablevisión es la empresa número 1 de Argentina, es perteneciente al grupo Clarín y es la empresa número 1 en cuanto a servicios de internet y televisión por cable, ¿no? Entonces, allá por el año 2012 tuvimos la oportunidad de implementar el primer centro de atención exclusivamente social media de Argentina. Implementamos una plataforma que permitía gestionar la atención de los clientes en Facebook y en Twitter, y en ese momento, bueno, salimos en producción, salimos con un montón de dudas, obviamente, porque era la primera experiencia y teníamos dudas no solamente acerca de qué recepción iba a tener esto del lado del cliente, si iba a ser positivo, si estábamos exponiendo demasiado a la marca, saliendo en redes sociales, que era el primer ámbito público donde la gente iba a hablar de nosotros y iba a ser viralizado, lo que decían, ¿no? Y sobre todo también teníamos dudas acerca de qué tanto conocimiento teníamos acerca del cliente que estaba del otro lado, ¿no? Un cliente y un tipo de cliente muy diferente al que estábamos acostumbrados a gestionar desde el canal telefónico. Entonces, salimos en producción, implementamos la plataforma y en ese momento recuerdo que salimos con una dotación de 12 operadores en forma concurrente, estamos hablando de 50 megas, y gestionábamos aproximadamente 40.000 interacciones por mes, que para ese momento no era poco, ¿no?
Y hoy, 7 años después, ¿qué fue lo que pasó? 7 años después, hoy 2019, la misma operación en los mismos canales, ¿sí? Estamos hablando Facebook y Twitter, tuvo un crecimiento exponencial en cantidad de interacciones. Hoy estamos gestionando en las mismas redes sociales más de 1 millón de interacciones con una dotación que creció en más de 10 veces, ¿no? Entonces esto, imagínense, a lo largo de los años, a lo largo de estos 7 años, nos fue trayendo constantemente nuevos desafíos que tienen que ver con básicamente 2 premisas: elevar y mantener alto la satisfacción del cliente, ¿sí?, por la criticidad del canal, y también que este crecimiento exponencial no impacte en los costos operativos, ¿no? Entonces, entendiendo que claramente estábamos ante una revolución digital, fuimos planteando constantemente rediseños en la estrategia, que tienen que ver con empezar a detectar oportunidades para automatizar, y no necesariamente implementando un bot, pero sino para, por ejemplo, detectar situaciones de crisis y ante esas situaciones de crisis poder emplear mecanismos de automatización. Y ya empezábamos a hablar de automatización. Y situaciones de crisis no tienen que ver necesariamente con problemas, tienen que ver con, por ejemplo, que todo el mundo el domingo a las 10 de la noche se le ocurre preguntar cómo pueden hacer para comprar el pack HBO para ver Got, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que uno tiene que empezar a prever cuando está en un medio, ¿sí?, que es tan dinámico y cambiante. También trabajamos con la segmentación, especializar a los distintos agentes por tipo de gestión, cosa de minimizar el tiempo de operación y tratar de resolver las interacciones en el primer contacto. De alguna manera, en estos años fuimos surfeando esta ola de la revolución digital, rediseñando experiencias y mejorando la tecnología, hasta que el año pasado algo irrumpió el mercado, ¿sí? Llegó un nuevo integrante a la familia de canales digitales y apareció el amigo WhatsApp, ¿no? O sea, hoy todos queremos tener WhatsApp, hoy queremos salir antes que la competencia, todos queremos tener ya nuestras plataformas integradas con WhatsApp, lo cual es una posibilidad, pero también tenemos que pensar que esto implica nuevamente un rediseño de la experiencia, ¿no? O sea, no podemos avanzar con WhatsApp, con los patrones actuales, porque eso podría llegar a ser, hablando metafóricamente, de un suicidio en términos de niveles de experiencia y costos operativos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta revolución digital? Crecen los canales, aparecen nuevos jugadores, aparece WhatsApp. La respuesta parece obvia, estamos hablando todos acerca de automatización, acerca de bots, es el tema del año, diría yo, junto con WhatsApp, ¿no? Pero nosotros agregamos algo más y decimos, ok, automaticemos, pero no a cualquier costo, ¿no? Y ese costo tiene que ver necesariamente con no atentar contra la satisfacción del cliente, ¿no? Es decir, no por salir y por automatizar penalicemos algo que estábamos cuidando tanto, que es la satisfacción del cliente. O sea, lo venimos hablando mucho en este congreso, lo venimos escuchando, y una mala experiencia es obviamente la posibilidad de perder el cliente. Entonces, si nos enfocamos en el cliente, ¿sí?, que claramente cambió drásticamente todos estos años, ¿sí? El consumidor que tenemos del otro lado no es el mismo que teníamos hace unos años, es mucho más exigente. Venimos hablando de la omnicanalidad, que exige presencia y atención en todos los canales, ¿sí? Tenemos que tener una comunicación homogénea en todos los canales. Nos empieza a exigir que las experiencias que brindemos sean personalizadas. La empresa me tiene que conocer, tiene que saber quién soy. No me puedo ofrecer un producto que yo ya tengo. Si yo ya tengo contratado un producto, me tienen que ofrecer promociones, ¿sí? Es decir, lo que esperan es que nosotros como empresa tengamos diseñada la experiencia de tal modo de ofrecer una experiencia dinámica y no estática, ¿no? Y lo que seguramente no quieren es tener que hablar con un bot y decirle 3 veces las mismas cosas y que no me entienda. Tener que perder demasiado tiempo hasta encontrar una respuesta. Entonces, es importantísimo entender el factor del comportamiento del cliente que tenemos del otro lado. Entonces, si vamos a pensar en, bueno, cómo avanzamos, cómo automatizamos, cómo gestionamos estos nuevos canales, dónde nos enfocamos, cuál va a ser el principal factor de éxito, ¿sí? Vamos a elegir el canal, vamos a pensar en tecnología, vamos a salir a buscar una solución de inteligencia artificial. Y la respuesta y un poco el mensaje que queremos dar acá con Guillermo, que ahora a continuación nos va a traer un poco de luz acerca de este tema, es que desde nuestro punto de vista el factor de éxito clave está en el diseño de la experiencia. Es decir, poder analizar, como veníamos hablando recién, quién es mi cliente, qué expectativas tiene, cuáles son mis interfaces actuales, cómo son mis procesos,
cómo son mis sistemas, mis bases de datos, qué puedo yo proveer, hacer, tener una disciplina interáreas que a mí me permita tener y brindar una experiencia satisfactoria. Seguramente después de prestar atención en el diseño de la experiencia, vamos a elegir la tecnología adecuada y el canal adecuado, ¿no? Pero digo esto sobre todo porque vemos como una tendencia casi automática de relacionar la necesidad de automatizar a salir a implementar bots con inteligencia artificial, ¿sí? Y la inteligencia artificial, lo primero que quiero decir es que no soy un detractor de la tecnología, ni mucho menos, ¿sí? No quiero que ningún colega se enoje conmigo por lo que voy a decir, pero claramente la inteligencia artificial, si bien nos va a traer muchísimos resultados y muchísimos beneficios en el corto plazo, no es la única solución a todos los problemas, ¿sí? Hay muchísimas oportunidades de automatización que tienen que ver con casos de uso que no requieren inteligencia artificial, que no tenemos que salir a invertir cientos y cientos y cientos de miles de dólares para ofrecer una experiencia exitosa desde el punto de vista del cliente, ¿sí? Vemos muchísimas implementaciones a lo largo, digamos, tanto en Argentina como en todo Cono Sur, estamos viendo muchísimas implementaciones que implican inversiones en motores complejos de inteligencia artificial para brindar una experiencia que del otro lado, el cliente, no te entiendo, no puedo responderte eso. Entonces, ¿cuál es el sentido de salir a implementar bots per se sin prestar atención a mi cliente y repensar la estrategia? Entonces, de nuevo, no soy un detractor de la tecnología, todo lo contrario, vendemos tecnología, pero me parece que el foco no está puesto en la tecnología. Si hoy pensamos quizás que con la inteligencia artificial vamos a resolver todo, y como para justificar un poco este pensamiento y para invitarlos a reflexionar, me motivó a hacer una analogía con un caso que, así como estamos hoy parados en este congreso, quizás hace 15 años estamos hablando de otro tema, que no sé si ustedes se acuerdan, pero hace 15 años decíamos que el reconocimiento natural de la voz y el reconocimiento biométrico iban a reemplazar para siempre a los IBRs de TMF y que nos íbamos a olvidar del DTMF, que el reconocimiento biométrico iba a por fin traernos a nosotros la solución del problema de seguridad bancaria para no tener que tener una clave digital para que los usuarios gestionen a través de la interfaz bancaria. Entonces, de nuevo, no estoy hablando de un problema tecnológico. Hoy yo puedo hablar con mi celular, hablar con Siri, me entiendo lo que digo. Ayer hablamos de Alexa, ¿sí? Lo que digo es que no, la tecnología per se no nos va a resolver en el corto plazo todos los problemas, ¿sí? Y esto tiene que ver también con escuchar al pasado, lo que hablábamos al principio de la charla, ¿sí? Es decir, desde el 2004 venimos hablando de reconocimiento natural de la voz, pasaron 15 años y si yo les pregunto a ustedes ahora con cuántos IBR con reconocimiento natural de la voz interactúan hoy. Yo por lo menos no interactúo con ninguno. Entonces digo, ojo con relacionar todo con la implementación tecnológica, ¿sí? Entonces, para esto y como para reforzar el mensaje acerca de la experiencia del cliente, ahora le voy a dar paso a Guillermo, que nos va a traer un poquito de luz acerca de qué mecanismos hoy existen y están disponibles como para dar un paso atrás y pensar la automatización del lado del diseño de la experiencia, ¿sí? Muchas gracias. Buenos días, bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Como decía Nico, me dio un poquito el pie a seguir. Hablamos de la importancia del diseño de las experiencias y hablamos en el título de la presentación de Service Design, que es una metodología. Nosotros desde Positive somos una empresa que brinda tecnología desde hace más de 10 años, principalmente alrededor de soluciones de CRM y automatización de marketing. Representamos a varias de las marcas principales del mercado en este tipo de soluciones, pero hace por lo menos un par de años que entendimos que el desafío no estaba en la tecnología solamente, sino en cómo llevar adelante los procesos principalmente de incorporación de tecnología. Y esto de cara a los clientes tiene que ver específicamente en cómo nuestros clientes adoptaban esas tecnologías para de verdad llevar adelante servicios superadores a los que tenían en ese momento. La intención no es dar una clase de diseño de experiencias ni de service design, todo lo contrario, mi intención es tener una charla como si la tuviera en la mesa de reuniones con colegas, con clientes, donde podamos compartir algunas de las cosas que venimos haciendo simplemente
y seguimos aprendiendo constantemente. Muchas de estas cosas tienen sus años, pero hace poco que por ahí las incorporamos como prácticas habituales, con lo cual hay mucho todavía por aprender, y el único objetivo de verdad, por lo menos de nuestra charla, tiene que ver con que algo de todo esto quizás ustedes puedan llevar a sus organizaciones para empezar a experimentar y a probar un poquito, ¿no? Si definimos esta charla como un pequeño viaje, ¿sí? Hay por lo menos 6 puntos que quiero mencionarles. Uno tiene que ver con el tema de, bueno, ¿qué son realmente los servicios o cómo podemos hacer para tangibilizar los servicios? Porque hablamos siempre de los servicios como algo intangible, es verdad, pero lo que tenemos que buscar, y para eso hay herramientas y hay metodologías que nos ayudan, es cómo tangibilizar de alguna manera los mismos. Después quiero ver con ustedes un poquitito cómo se construyen o qué podemos hacer para visualizar las relaciones que tienen las empresas con sus clientes. Ver un poco específicamente de qué hablo o de qué hablamos cuando hablamos de Service Design y de qué no hablamos cuando hablamos de Service Design. Para eso profundizar un poco en la metodología o en algunas de sus herramientas principales. ¿Me escuchan bien hasta ahí? ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? ¿Sí? Algunos tips o recomendaciones basados en nuestra experiencia. Por último, un pequeño bonus track para el final. Entonces, cuando hablamos de servicio, una primera definición de lo que es un servicio, si bien es algo que todos comprendemos, la definición por ahí de manual, digamos, que podemos llegar a entender es un medio para entregar valor, ¿sí?, a alguna necesidad o algo que quiere un cliente, pero para lo cual ese cliente no quiere asumir la responsabilidad del costo, ¿sí?, del costo y de los riesgos que puede suponer llevar adelante eso. Entonces, en el caso de un restaurante, ¿qué es un restaurante? Digamos? ¿Qué nos vende un restaurante? ¿Productos o servicios? Las dos cosas, muy bien, eso. Las dos cosas, porque obviamente vamos a un restaurante a consumir algunos productos, pero lo que nos hace generalmente repetir ir a un mismo restaurante o elegir un tipo de restaurante está más alrededor del servicio que del producto que consumimos. Muchas veces el producto se repite de restaurante en restaurante, ¿verdad? Entonces, la experiencia que nosotros podemos vivir en el restaurante es lo que nos hace volver a ese restaurante. Ahí es donde entramos en la categoría de servicios. Y desde el punto de vista de la definición que di recién, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el valor de un cliente que va a un restaurante? Por ahí comer un plato o algo que es difícil de cocinar y no lo sabemos cocinar, compartir un momento con amigos, con familia, evitar planificar qué vamos a comer hoy a la noche o mañana o el fin de semana y vamos al restaurante. Eso es el valor para el cliente, pero ¿cuáles son, digamos, las responsabilidades o los riesgos y los costos que tiene que afrontar el proveedor del servicio? Bueno, tienen que ver con, hay que tener la cocina, hay que tener los ingredientes, manejo de stock de esos ingredientes, tenemos que limpiar la cocina, tenemos que tener el cocinero para que haga esos buenos platos y la experiencia para poder hacerlos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, cuando uno empieza a visualizar esto, lo primero que tenemos que hacer es empezar a definir eso que por ahí muchos ya escuchamos varias veces, que es el viaje, Customer Journey, viaje del cliente, mapa del viaje, etcétera, etcétera. Arranca identificando cuáles son los puntos de contacto, ¿no? O sea, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los puntos de contacto que tenemos entre nuestras empresas, nuestras organizaciones y nuestros clientes. Hoy son muchos. Nico hablaba recién de varios de ellos. En estas charlas y en este evento en particular se hablan justamente de muchas de estas cuestiones y de soluciones que vienen de alguna manera a responder a esta necesidad de múltiples puntos de contacto con nuestros clientes. Y eso es algo importante que hace años atrás no lo teníamos, y aumenta quizás un poco la complejidad de esto, pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que empezar a entender. Entonces arrancamos de ver cuáles son los puntos de contacto. Y lo que tenemos que hacer es contextualizar un poquitito esto. Si hacemos una analogía con una obra de teatro, ¿sí?, algo interesante para ver al momento de diseñar servicios es pensar qué es lo que sucede en el escenario. Ese lugar, el escenario, ese es el lugar donde nuestros clientes interactúan con nuestras organizaciones. Ahí es donde sucede la obra, ahí es donde está la experiencia, ¿sí? Pero hay una línea, si ustedes la ven trazada ahí, que divide ese escenario del backstage, que solemos
conocer. Ese backstage es todo el apoyo para que la obra funcione, ¿sí? Son los técnicos, son los operadores, los que manejan la luz, los que manejan el sonido, los asistentes de los actores, los que manejan el telón, etcétera, etcétera. Para que la obra suceda, ese backstage tiene que funcionar a la perfección. Y habitualmente el cliente no ve ese backstage o lo ve en partes, ¿sí? O lo ve en partes. Estamos acostumbrados muchas veces a ver una parte de ese backstage y no está ni mal ni bien. Lo que es importante entender es que además de ese backstage hay otra parte, que es lo que llamamos el detrás de escena, que eso sí no es visible por el cliente. Eso no se ve. Los manejos de presupuesto, la planificación, digamos, las áreas administrativas dentro de una organización que no son para nada visibles en las experiencias habituales que tienen los clientes con nuestras empresas. Bueno, esto es una imagen del Teatro Colón, en Buenos Aires. Digamos, esto es lo que conocemos, o lo que conocen aquellos que pudieron ir al teatro a ver una obra. Ahí sucede la obra, en el teatro, eso es lo que vemos. Pero lo que no vemos es esto. Y esto es tan o más importante que lo que sucede en la obra. Ese detrás de escena es fundamental para que la obra se desenvuelva de la manera que queremos. Para graficar un poquitito cómo se hacen estas cuestiones de mapeo, esto es un gráfico muy simple, obviamente un dibujo, pero esa la parte de arriba que vemos en este dibujo, de la línea horizontal para arriba, supone, digamos, lo que llamamos el customer journey o el viaje del cliente. Ese viaje, ¿sí? Lo que nos marca es, desde el punto de vista del cliente, cuál es el recorrido, cuáles son todos los puntos de interacción que tiene con nuestra organización. Y lo que tratamos de identificar en esos mapas, ¿sí? Con esa representación de esos viajes, es qué siente el cliente, cuáles son los puntos, cuáles son las emociones, los puntos altos y los puntos bajos de esa experiencia. Eso es lo que nos proponemos. Para eso hacemos entrevistas, para eso salimos a hacer lo que se llaman service safari, que son observaciones de campo de cómo estamos atendiendo a nuestros clientes. Para eso recolectamos datos que por ahí ya estamos tomando como encuestas o indicadores clave de cómo estamos gestionando un servicio. Todo eso lo usamos para mapear y para armar un compilado de no es una única experiencia de un cliente, sino que es un conjunto de muchas experiencias de muchos clientes los que nos arman un mapa. Entendemos dónde estamos parados con eso y lo vemos de punta a punta. Y este mapa no solo nos permite entender dónde estamos parados hoy, sino que nos permite muchas veces de alguna manera proyectar cómo sería modificar un servicio o incorporar un servicio nuevo. Lo que está de la raya para abajo y el gráfico completo así visto es lo que se llama blueprint, un plano de servicio. Es otra de las herramientas muy utilizadas en el diseño de servicios. El blueprint nos muestra la foto completa, nos muestra el detrás de escena, el backstage y el detrás de escena, nos muestra todos los procesos, las políticas, los sistemas, las personas que están atrás que no se ven a simple vista. Decimos que un blueprint nos permite generar una representación de punta a punta, o sea, de extremo a extremo, del viaje del cliente y de superficie, es decir, desde el escenario al núcleo, hacia la profundidad de la organización, para entender todo lo que pasa dentro de la organización para que esos servicios sean posibles. Sin estos diagramas, sin entender esta profundidad, es prácticamente imposible proponernos implementar un servicio nuevo o modificar uno existente para mejor. Entonces, ¿qué es y qué no es Service Design? ¿No? Bueno, Service Design es una categoría de una metodología que quizás también es muy escuchada hoy en día, bastante de moda, que se llama Design Thinking. ¿Algunos han escuchado esto? Sí, ok. El Design Thinking, por sobre todas las cosas, es una forma de trabajo centrada en las personas, pensamiento de diseño enfocado en el ser humano, digamos, pensado en las personas. Esto supone y requiere el armado de equipos multidisciplinarios, multijerárquicos, algo que es casi fundamental para que esto realmente funcione. Y cuando hablamos de Service Design no es ni más ni menos que pensamiento de diseño, al estilo Design Thinking, orientado a los servicios, obviamente. ¿Y qué no es Service Design? Bueno, a veces hay una confusión también, tanto con Design Thinking como con Service Design, que todo lo que sea User Experience o desarrollo de interfaces de usuarios o Customer Experience incluso, que tiene que ver más
más generalmente con la métrica o con medir las experiencias que con el diseño de las experiencias, aunque hay mucha confusión en eso. Todo eso no es ni Service Design ni Design Thinking, porque todo eso lo que atiende, a lo que se concentra es quizás en uno de los múltiples puntos de contacto que tenemos a lo largo de los viajes de nuestros clientes, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, con el diseño de esas experiencias, se concentra por ahí en nuestra aplicación, ¿sí? En nuestra web, en algún sitio o en algo más presencial, pero tiene que ver con el desarrollo y el diseño de esa experiencia en ese punto de contacto, y lo que buscamos con el Service Design es mirar el mapa completo, no solamente uno de esos puntos de contacto. Un ejemplo bien terrenal, como para tratar de mapear un poquitito estas ideas o estos conceptos, es, bueno, imaginemos que queremos ir un día al parque, a la montaña rusa. Esa gran montaña rusa es como nuestro objetivo final, es lo que queremos ir a hacer el fin de semana. Solo, con los chicos, en familia, en amigos, no importa. Salimos temprano una mañana, nos dirigimos hacia el parque, ¿sí? Visualizamos nuestro gran objetivo, que es la gran montaña rusa. Llegamos al estacionamiento, ¿sí? Buscamos un lugar, ya está bastante completo el parque, hacemos la fila para entrar, presentamos nuestra entrada. Ya dentro del parque empezamos a ver otros juegos, otras cosas. Hay puestos de comida, hay lugares donde dejar la basura, hay juegos para más chiquitos, hay juegos para más grandes. Está la montaña rusa a lo lejos, que es lo que queremos, ¿sí? Hacemos la cola para esa montaña rusa y ya estamos cerca de subir. Subimos y ahí sucede la gran experiencia que queríamos lograr. Subimos a la montaña rusa. Gritos, emoción, nervios, pero estamos disfrutando de ese momento. Para eso fuimos al parque. Terminamos, por ahí vamos a comer algo, por ahí vamos a otro juego. Termina el día y nos volvemos a casa, contentos con la experiencia. Ese es el recuerdo que nos queda del día del parque. En nuestras mentes, en una foto, en nuestros celulares, o sea. Ahora, mientras yo les contaba esta pequeña historia del parque, ¿cuántos de nosotros nos pusimos a pensar en todo lo que tiene que suceder detrás del parque para brindarnos esa experiencia, ¿no? ¿Cuántos equipos de gente? ¿Cuántos equipos que diseñan cada uno de esos juegos? La montaña rusa era uno de los puntos de contacto, quizás el principal, pero era uno de esos puntos de contacto que tenemos que poder mapear de toda la experiencia del parque. Es uno. Y hay un montón. La complejidad es grande, digamos, son muchas cosas para pensar. Pero lo más interesante, y lo que yo les quiero transmitir en esta pequeña charla, no es solo la complejidad y cómo entender esa distribución de roles, tareas, sistemas, digamos, que hay que tener en cuenta para el diseño de la experiencia completa, sino principalmente que es nuestro cliente quien elige cómo conectar esos puntos de contacto. No somos nosotros. Es nuestro cliente el que elige cómo armar ese viaje, ese recorrido. Nosotros, en el mejor de los casos, podemos preparar el escenario, pero la experiencia la transita el cliente. Entonces, un concepto que para mí fue como un insight cuando empezamos con estas metodologías hace un tiempo atrás, pero de verdad es ponernos en el mindset, en la cabeza, que nosotros no diseñamos experiencias, ¿sí? Si bien hasta en la misma presentación nuestra hablamos de diseño y todos hablamos de diseño de experiencias, nosotros no diseñamos experiencias, diseñamos para la experiencia, ¿sí? Diseñamos para la experiencia que elige tener cada uno de nuestros clientes. Entonces eso agrega una complejidad y un desafío y una responsabilidad enorme, porque no es tan simple, ¿verdad?, contemplar o pensar en las múltiples alternativas de viaje que pueden tener hoy en día nuestros clientes con nuestras empresas. Hay algunas cuestiones de lógica y de herramientas o métodos que se utilizan, ¿sí? Tanto son cosas compartidas del Design Thinking como el Service Design, que como les dije es una subcategoría de lo mismo. Esto de trabajar en equipos co-creativos, digamos, lo que es extremo a extremo, que se los mencioné recién, de superficie a núcleo, son metodologías integradoras, holísticas, ¿sí? Que rozan o que tienen que ver siempre con cuestiones estratégicas de las compañías. ¿Sí? Las herramientas que usamos, algunas se las mencioné, los Customer Journey, los Blueprint, los mapas de servicio, los planos de servicio, el prototipado, la narrativa de historias de usuario, el planeamiento, el research, etcétera, etcétera. Muchas de las herramientas que se utilizan a menudo cuando trabajamos con estas metodologías. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos
¿Cómo podemos traer parte de este diseño de servicio a nuestras organizaciones? Cuando lo que queremos es diseñar el centro de atención, digamos, de nuestra empresa, lo que queremos es implementar una automatización, un bot o algo en nuestros canales digitales, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo podemos evolucionar lo que hoy estamos haciendo? Porque seguro que cada uno de los que están de acá, algo de alguna manera de todo esto hacen, o algunos hacen bastante, incluso por ahí siguen algunas prácticas como las que yo estoy mencionando. ¿Cómo podemos evolucionar? Bueno, la respuesta es, hay un viaje que yo llamo el Journey del Service Design, ¿sí? Hay un pequeño recorrido, hay un pequeño proceso que podemos seguir para incorporar algunas de estas cosas. Y como de una manera muy simple lo podemos identificar en estas 5 fases. La primera tiene que ver con poder empatizar, podernos poner de verdad en la piel de nuestros clientes. Lo segundo, con definir cuáles, ¿sí? cuáles son los problemas que queremos abordar o a los que queremos darle una solución, digamos, ¿no? Después viene una etapa creativa, ¿sí? Donde podemos trabajar en equipos y proponer y validar distintas ideas. Para eso, prototipamos algunas de esas ideas y probamos cómo eso funciona en la práctica. Todo esto se hace habitualmente en un ciclo, digamos, repetitivo, ¿sí? Que se retroalimenta y que busca también contacto de manera temprana con nuestros diseños, digamos, y no una gran solución que tarda años en construirse y que al ponerse en práctica por ahí no funciona de la manera adecuada o literalmente no funciona. Entonces, hay una representación muy común que es un diagrama del doble diamante. Nosotros usamos esta, que es como una pequeña simplificación donde hay 3 etapas bien diferenciadas que guían el proceso de Service Design. La primera tiene que ver con una fase de descubrimiento, ¿sí? Segundo, con una fase de diseño, ¿sí? Y tercero, con la etapa de delivery, de implementación y de entrega de esa nueva solución. Todos queremos ser Uber, digamos, en alguna de las cosas que hacemos, o si nos proponemos hacer nuevos servicios o nuevos negocios o lo que sea, digamos. Hoy Uber es sinónimo de simplificación. Agarro la app, aprieto un botón, viene un auto a la puerta de mi casa o de mi oficina, ¿sí? Me lleva hasta donde tengo que ir. Yo mientras mando un mensaje de texto, me bajo sin pagar, pagando con tarjeta, digamos. Y a lo sumo la aplicación después me pide una puntuación, una recomendación de ese chofer y se acabó. Más fácil que eso no hay nada. Ahora, ¿qué hay atrás de Uber para que todo eso funcione? Toda esa orquestación es mucho más compleja, seguramente, de lo que imaginamos. Mucho más compleja. Y lo que les quiero mencionar es que Uber no es la app. Uber no es lo que hicieron algunas personas de User Experience o de desarrollo de interfaz de usuario. Obviamente tienen mucha importancia y están muy bien hechos, tienen mucho valor, pero no es eso. Lo que hace funcionar toda esta orquestación es el diseño de los servicios completos. La foto completa que les mencionaba, de punta a punta, o sea, de extremo a extremo, de superficie a núcleo. Eso es lo que habitualmente, digamos, las metodologías o lo que tiene que ver con estas prácticas de User Experience o de desarrollo de interfaz de usuarios, o incluso el Customer Experience, es donde no se concentran habitualmente, que es la mirada completa y el beneficio para toda la organización, Algo que me salteé, que es muy importante, que es el diseño de las experiencias. Las tenemos que diseñar, para la redundancia, desarrollar pensando no solamente en nuestros clientes, sino pensando en nuestros empleados. Entonces hoy hablamos de diseño de experiencias para nuestros clientes y para nuestros empleados. Sin una experiencia desarrollada para nuestros empleados es prácticamente inviable, ¿sí?, poder darles a nuestros clientes un servicio de calidad. Esa es una realidad, es algo muy importante tener en cuenta. Y entonces la imagen, la representación de Uber tiene que ver con esto de lo complejo y a dónde apunta el diseño de servicios, que es a la foto entera, al diseño de toda la organización. Algunas pequeñas recomendaciones o comentarios basados en esta experiencia. Bueno, primero es pensar en grande. Hoy lo tenemos que hacer casi todo el tiempo. Cualquier servicio, cualquier cosa que hacemos requiere hoy pensar en escalar, digamos, ¿no? En cómo esto lo podemos hacer mucho más grande de como lo imaginamos en una primera versión. Y es algo que ya tenemos casi todos seteados hoy en día. Lo que es importante es pensar en grande
sin asustarnos, digamos, ¿no? Por ahí dividiendo la complejidad en pequeñas partes. Construir un kit de herramientas. Por ahí todos estos tips, si tuviera que elegir uno de estos, me quedaría con ese, porque si bien hay mucha bibliografía de Design Thinking, de Service Design, podemos encontrar mucho material, podemos encontrar mucha gente que habla de esto, y mucha gente que conoce mucho de esto de verdad, la bajada a nuestras organizaciones no es tan simple, no sabemos bien por dónde arrancar, ¿no? Habitualmente. Entonces esto de construir nuestro kit de herramientas con aquellas cosas que a nosotros nos sirven, que ya las fuimos probando y sabemos cómo funcionan, es uno de los pasos, les diría, fundamental para acercarnos a esta disciplina. Buscar apoyo, no solamente en empresas que... Nosotros somos una empresa de índole tecnológico, pero que abrazamos todo esto desde hace unos años, pero no solamente buscar apoyo en las empresas, pueden buscar apoyo en la comunidad, en la bibliografía, en un montón de lugares, o de gente que esté trabajando en otras organizaciones, que esté haciendo esto. Abrazar la complejidad, digamos, no temer, lo dije un poquito antes también, no temer a los grandes desafíos, porque son parte de la esencia en la que hoy todos nosotros, creo que casi todos trabajamos. Comenzar con algo, ¿sí? O sea, podemos agarrar cualquier piloto dentro de nuestras empresas, cualquier escenario, cualquier servicio, por más chico que sea, como para poner en práctica algo de esto y empezar a experimentar. Les dije al principio que el objetivo detrás de esta charla es que ustedes de verdad puedan empezar a experimentar esto. Entonces, la recomendación es, comiencen con algo, aunque sea chiquitito, pero comiencen con algo. Comunicar valor. O sea, por ahí hay gente de la organización que no entiende, no ve qué es lo que se está haciendo atrás de esto. Entonces, esto es importante poder comunicarlo. Y, para cerrar esta parte, formar una práctica, que esto se convierta en algo habitual. Algo muy recomendable por ahí es hacer, aunque sea una reunión por mes, ¿sí?, de Service Design para algún servicio en particular, donde vayan rotando los equipos de trabajo que se sientan en esa mesa, que sean multidisciplinarios y multijerárquicos, y los podemos hacer rotar cada uno de esos encuentros. Es una práctica muy simple que cualquiera, creo, de ustedes podría comenzar a hacer, y algo van a encontrar de bueno seguro en esa práctica. Para ir cerrando, también se habla mucho de Agile, lo escuchamos en algunas charlas, también lo que Service Design incorpora o de alguna manera se relaciona con lo que es la agilidad. Entonces incluso aparecen algunas disciplinas específicas como Design Sprint, que fue inventada o creada por Google en el año 2010 aproximadamente, que toman muchas de las buenas prácticas de Design Thinking y hace una adaptación para poder entregar cosas de manera muy rápida, en corto plazo, ¿no? La única mala noticia que yo tengo con todo esto es que muchas de estas iniciativas también hay que entender que se quedan a mitad de camino. Eso también pasa. Y la única explicación que tengo para esto es que el diseño, tanto el Design Thinking como el Service Design, es algo muy importante, es algo que hoy creo que muchas organizaciones están incorporando de alguna manera, pero no termina aún así de ver todo el mapa completo. El mapa es la tecnología también, y no los que son expertos en diseño de servicio son expertos en tecnología, y menos en el negocio, que seguramente ustedes son los más expertos en cada uno de sus negocios. Es en esa intersección donde podría suceder lo verdaderamente importante, y es lo que junta todo esto. Esto tiene un nombre también, se llama Business Design, es el diseño de servicios, que de alguna manera vincula un poco todo lo que les conté antes también. Es en eso, sobre todo en lo que nos interesamos hoy en día, en lo que estamos trabajando, y bueno, y en lo que espero por ahí en el Congreso del 2020, por ahí hablarles de este tema. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Guillermo y Nicolás, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacerle, si pueden levantar la mano o escribir al WhatsApp. Bueno, en agradecimiento queremos hacerle entrega a un certificado y de un obsequio gentileza de Sama Cueros. Bueno, ahora hacemos un pequeño break hasta las 10:15. Les quería recordar nuevamente el menú que ofrece Zulu.
que es guaraníes, 55.000 guaraníes, agua, gaseosa, canasta de pan, plato de fondo, elección de